de Jesús. Amén. Gracias, Henry, por esa oración. Hermanos, yo quiero que ustedes busquen en su Biblia en Marcos capítulo 1, versículo 35. Quiero compartir estas palabras que el Señor puso en mi corazón para ustedes. Marcos 1:35. Y luego, cuando terminemos, entonces vamos a abrir los micrófonos para que los hermanos presenten sus peticiones, tanto de los que están en el Zoom, con acción de gracias. Y si desean también testificar o contarnos cuál ha sido su experiencia en esta jornada de oración, también lo pueden hacer. Marcos 1:35. Se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Voy a repetirlo. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Ustedes saben, hermanos, que hay cosas que no se ven, que son más reales que las que se ven. Oiga esto, porque usted puede ver, yo no sé, los que conducen, los que manejan, si han visto, por ejemplo, en la calle de lejos, como que hay agua y de repente ellos se dan cuenta que era un reflejo, que no era real. No sé si lo han visto en el pavimento, como si hubiese agua, un charco de agua, pero cuando ustedes se están acercando se dan cuenta que no era agua, que era un reflejo. Pero hay cosas que no se ven, que no significa porque usted no las ve, que no son reales. Usted ha visto el hambre, usted lo ha visto. El hambre no se ve, pero se siente. Usted siente cuando tiene hambre, ¿verdad? Pero usted no ve el hambre, usted no ve el dolor, pero usted siente el dolor. Y hay muchas cosas en la vida que usted no las ve, no las puede palpar, pero las siente y sabe que son reales. No por el hecho de que unas cosas usted no la pueda ver, no significa de que eso no es real. Pues lo mismo pasa con la oración. Los fariseos ellos oraban, pero a ellos les gustaba orar en público, donde la gente lo viera. ¿Para qué? Para eso llamar la reputación, llamar la atención hacia ellos mismos. Para que la gente viera, wow, ese hombre, ese fariseo es tremendo, es un hombre de oración. O ese escriba, mira cuán devoto es. Sin embargo, hermanos, así como los niños van creciendo, se van entretejiendo en el vientre de una madre que usted no los ve, a menos que lo lleve al médico, ¿verdad? Y le hagan una sonografía, que ahora hay sonografías de color, que usted puede ver el niño hasta chupándose el dedo. Pero la madre no ve ese niño, ¿verdad? Hasta tanto no nace. Pero ya cuando nace, ya usted lo ve completo, él nace completo. Pero la madre sabe que está embarazada. Ella sabe que tiene un niño ahí adentro, aunque no lo ve. Pero ella lo siente. El niño le patea. Yo recuerdo Chalén, que pateaba y yo le ponía la mano a Chani en la barriga y tiraba las patadas y las sentía, hermano, literalmente. La oración, hermanos,
puede ser en público, pero también puede ser en privado. Es decir, nosotros podemos orar en público. Por ejemplo, la oración en público es cuando usted convoca a la iglesia en oración, cuando usted convoca a un pueblo, a una nación, una convocatoria. En Israel se tocaba trompeta, se le decía a la gente, venga, vamos a orar. Aún a los niños, a los animales, no se les daba comida, porque era un día de humillación delante de Dios. Y Dios le decía muchas veces a los reyes, a los profetas, toquen trompeta, anuncien al pueblo, díganle a la gente, vamos a humillarnos. Recuerden el caso de Nínive, que dice que todos se humillaron, aún los niños, los animales, todos. Entonces, la oración, hermanos, puede ser en público, porque Dios lo que está tratando es no del lugar donde se ore, no de la forma, sino del corazón. Es un aspecto del corazón. Es un aspecto, hermano, que debe ir más profundo al alma. Cuando tú estás orando, tu corazón, tu mente debe estar conectada con Dios. Debe estar conectada con Dios. Ahora, Jesús enseñó acerca de la oración privada, la oración en secreto. Dice que cuando ores, cierra la puerta. Y ese cerrar la puerta no solamente se está refiriendo a la puerta física. Usted puede cerrar la puerta física y con el celular puede tener un en vivo ahí, todo el mundo sabe que usted está orando. Sí, usted puede hacer un en vivo, estoy aquí, hermano, orando. Y ya todo el mundo se entera, a pesar de que tiene la puerta cerrada. Cuando habla de puerta cerrada, se está refiriendo a intimidad. A intimidad. Hay una parte íntima entre tú y Dios que no es necesario divulgarla. Hay experiencias que usted tiene con Dios que son para usted. No es necesario usted divulgarla. Es como la relación que usted tiene con su esposo o su esposa. Son secretas, son parte de su intimidad. No son divulgadas. Y Jesús nos dejó ese ejemplo. Jesús nos dejó ese ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo que Cristo nos dejó? Que habían ocasiones en que Cristo se apartaba de las multitudes y se iba lejos, se iba solo a hablar con su Padre. Y la Biblia dice que muchas veces él pasaba toda la noche orando. Y si usted dice, bueno, porque ese era el Señor, porque era Dios, yo no puedo hacer eso. Hermano, si Cristo lo hizo siendo Dios y tenía esa dependencia continuamente de su Padre, de clamar a su Padre, nos está dejando un ejemplo a nosotros. ¿Cuánto más nosotros debemos hacerlo? Debemos depender de Dios en oración. Debemos buscar su rostro. ¿Sabes qué? Cuando nosotros no oramos, le estamos diciendo a Dios, yo tengo el control. Yo puedo resolver. Pero cuando nosotros dependemos de Dios en oración, le estamos diciendo, Señor, yo no puedo. Ayúdame. Necesito de tu ayuda. Le estamos entregando el volante. Toma el volante de mi vida y dirígeme tú. Fíjese que Jesús, aquí en este pasaje que leímos de Marcos 1, Jesús viene de sanar a mucha gente, de hacer buenas obras, porque él anduvo haciendo buenas obras. Por ejemplo, en el versículo 32 dice que cuando se puso el sol le trajeron todos los que tenían enfermedades, los endemoniados,
toda la ciudad se le agolpó. Wow. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, echó fuera muchos demonios. Todo esto, entonces, después de ahí es que dice que él levantándose al otro día, muy de mañana, se fue aparte. Solamente sus discípulos sabían dónde él estaba, porque era un lugar muy secreto que Cristo acostumbraba ir a ese lugar a orar, a tener comunión con el Padre. Alguien dijo que la oración es como un taladro. Usted sabe lo que es un taladro, ¿verdad? Un taladro, mire, hay pared que usted no puede venir de que con una puntillita, con un clavito, no. Tiene que meterle un taladro. Tiene que meterle un taladro porque si no, no va a perforar esa pared. Hay momentos que la oración tiene que ser intensa. Hay momentos de que la oración tiene que ser ferviente. Hay momentos en que la oración debe ser prolongada. No puede ser, hermano, que, ok, Dios me oye. Si yo digo, Señor, gracias por este día, me voy. Dios me oye. Hay oraciones cortas en la Biblia, como cuando Pedro se estaba hundiendo, dijo, socórreme. Él nada más dijo eso, Señor, socórreme. Y Dios lo... Pero no debemos acostumbrarnos, hermanos, a tomar la oración como algo express, como algo en el microondas, dale dos segundos, 2 minutos y ya. Debemos dedicar tiempo. Así como dedicamos tiempo a otras cosas, hay que dedicar tiempo para la oración. Hay momentos, hermanos, que verdad, humanamente a uno se le agotan las palabras. Uno dice, ya yo no hallo por qué orar. Pero cuando tú estás orando en el Espíritu Santo te trae a tu mente cosas, motivos por qué orar. Motivos por qué orar. Yo me reía con un hermano que una vez me dijo, cuando ya yo termino de orar por mí, por todas mis necesidades, entonces yo comienzo con la del vecino. Y después la del barrio. Y después la del país. Y yo digo, bueno, ahí sí tú vas a durar mucho orando, porque hay muchos problemas. Siempre, hermano, hay motivos para orar. Por eso yo siempre les digo, hay algunos ejemplos prácticos que usted puede tomar en cuenta. Por ejemplo, una libreta, anotar las peticiones, llevarlas en orden. Esos son algunos consejos prácticos para ir cultivando ese espíritu de oración en su vida, porque eso se cultiva y hay que orar. No podemos, hermanos, orar solamente cuando tenemos el agua en las narices. Ay, me estoy hundiendo, ayúdame, Señor. No. La Biblia dice que debemos orar en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Fíjese que dice que Cristo se levantaba muy de mañana. No dice la hora, pero yo supongo quizás 4, 3 de la madrugada o 5 de la madrugada. Estaba oscuro todavía. Cristo se levantaba y él salía y no iba para el templo. Él se iba para un lugar desierto. Allí donde nadie te ve, allí donde no hay cámaras, allí donde no hay bullicio, allí donde no hay molestia. Quizás el lugar de intimidad para tú estar tranquilo con Dios, quizás es un baño. Te metes al baño ahí y allí estás orando. O cuando estás en la bañera, Señor, límpiame. Así como yo me limpio físicamente, límpiame espiritualmente. O quizás lavando los trastes.
O quizás en el trabajo, ahí en una máquina. Señor, así como yo estoy en esta máquina, así también te pido que tú moldees mi vida. Es decir, que no hay excusas. No importa donde tú estés, tú puedes clamar a Dios. Jonás estaba en el vientre de un pez y estaba en la profundidades de las aguas y él clamó desde allí y Dios lo escuchó. Yo me he visto en situaciones difíciles, hermano, en situaciones donde me he sentido acorralado, que no he dicho, no sé qué hacer, si hago esto o si hago aquello, no sé, estoy confundido, pero me he refugiado en Dios a través de la oración y cuando voy delante del Señor y le deposito esa carga, ¿sabe lo que hace mi mente? Se cristaliza. Dios me abre la mente, me muestra el camino, me muestra la dirección, me dice lo que tengo que hacer, me dirige, porque eso es lo que trae el Espíritu Santo a la vida del creyente a través de la oración. Te da dirección sabia. Mire, hermanos, Jesús tenía una encomienda que era predicar, predicar. Sin embargo, él no salía a predicar sin antes pasar un tiempo con su padre en oración. Mire lo que dice el versículo 36. Y le buscó Simón. ¿Cómo Simón sabía dónde él estaba? Porque ya sus discípulos sabían que él oraba allí. Y le buscó Simón y los que con él estaban y hallándole le dijeron, todos te buscan. O sea, maestro, te están buscando. Pero ¿por qué le estaban buscando? ¿Quién me dice? Lo que vimos ahí en los versículos 32. ¿Por qué estaban buscando a Jesús? Acuérdense que muchos habían sido sanados. Acuérdense que había muchos milagros. Y hay gente que solamente están buscando al Señor para que le sane su llaga. Solamente están buscando al Señor para que Dios les resuelva su problema. Y una vez el problema resuelto, patitas para que te tengo. Entonces le dijeron, todos te buscan. Pero Jesús estaba bien claro en su encomienda y le dijo, versículo 38, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Cristo, a pesar de que sanaba a los enfermos y libertaba a los endemoniados, su misión principal, ¿cuál era? Predicar el evangelio. La misión principal de la iglesia es predicar el evangelio. Él mostraba su autoridad sanando a los enfermos, libertando a los endemoniados, a los oprimidos, los que estaban atados. El Señor los liberaba. Pero su misión principal era predicar acerca del reino de Dios. Entonces, por eso el Señor les dijo, mira, esta es mi misión. Prediquemos el reino de Dios. Lo que quiero dejarte esto en la mente, hermanos. El principal motivo por lo que Dios puso en mi corazón, pues esta jornada, no es solamente para que lo hagamos durante el mes de febrero y ya. Esto no es un asunto de un mes, sino que esto es simplemente como el empuje. Hay mucha gente que hay que incentivarlo, que hay que motivarlo para que busquen a Dios, que hay que enseñarlo a buscar a Dios, enseñarlo a buscar a Dios. Y no hay mejor manera de usted aprender a buscar a Dios que orando. ¿Cómo tú puedes predicar a los hombres de Dios si tú no aprendes primero a hablarle a Dios de los hombres? Esa frase, usted la puede buscar en un libro de un autor,
Bueno, vamos a leer ese libro ahora. Vamos a comenzar ese libro. Se llama E.M. Bones, El predicador y la oración. Dice que nadie puede hablarle bien a los hombres acerca de Dios si no aprende primero a hablar a Dios acerca de los hombres. Es decir, ¿cómo puedo yo hablar de una persona que yo no conozco? Si yo no la conozco, no puedo hablar de él. Entonces hay gente que quieren predicar, pero no conocen a Dios. ¿Y cómo tú conoces a Dios? Pasando tiempo con Él, orando, leyendo su palabra, porque ahí es donde está la revelación de Dios. Y si nosotros no sacamos ese tiempo intencionalmente, o sea que lo programamos en nuestra agenda y dice, mire, si usted quiere hasta pone una alarma en su celular, te pone una alarma que le diga, mira, un recordatorio, acuérdate que tienes que orar. Si usted no hace eso, fácilmente son tantas las ocupaciones en el día y tantas cosas por hacer que se le va la mañana, se le va la tarde y llega la noche, ya usted está cansado y así se va a la cama. Que Dios nos ayude, hermano, y que Dios nos perdone, que nosotros podamos ejercitarnos en la oración. Obviamente, todo cristiano que ha nacido de nuevo ora, pero el propósito no es simplemente orar, es nosotros cultivar una vida de oración, un hábito en la oración, una dependencia de Dios en oración. ¿Por qué? Porque cuando tú oras, mire, la agitación está de este lado. Y mientras la oración sube, la ansiedad y la agitación baja. Pero cuando la oración baja, la ansiedad y la agitación sube. No sé si me doy a entender. Es decir, que cuando nosotros no estamos descansando en Dios en oración, nos arropa la ansiedad. Nos arropa, hermanos, la preocupación. Vamos a terminar con este texto. Ven, primera de Pedro. Primera de Pedro 1. ¿Lo tienen? Primera de Pedro 1. Dice así, versículo 5. Sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Somos guardados ¿por qué? Por el poder de Dios. El Señor nos guarda. ¿Para qué? Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo. Y aquí la palabra guardada o guardados, este término es extraído del vocablo militar que describe a un centinela de guardia, a alguien que está en una torre y está vigilante. Versículo 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos por diversas pruebas.
Es decir, la iglesia estaba en persecución, estaba pasando por pruebas, por situaciones difíciles. Pero mire lo que dice, 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, es decir, la fe tiene que ser probada, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego. No, esto es oro 24, ok, vamos a probarlo. Vamos a probarlo para ver si es oro o es golfil o es carabelita o es de plástico. Entonces dice, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo sea manifestado, versículo 8, a quien amáis sin haberle visto y en quien creyendo ahora, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Versículo 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Cuál es el fin de nuestra fe? La salvación de nuestras almas, la corona. Mire, hermano, sabemos que nosotros somos salvos por medio de la fe. Y todos debemos estar seguros de nuestra salvación, confiados en Cristo. Pero todavía estamos en la tierra. ¿O usted está en el cielo? ¿Ya llegó al cielo? No, estamos todavía aquí en la tierra. Es decir, que mientras estemos en esta tierra, vamos a tener luchas y batallas. Pero llegará un día donde ya todo eso terminará. Porque Dios enjugará toda lágrima. Usted llora aquí, pero reirá ya, gozará ya. Esa es la promesa. Eso es poner nuestra mirada en la eternidad. Gracias, Señor, por tu palabra. Eres bendito por los siglos de los siglos y sigue glorificando tu nombre por Jesucristo. Ayúdanos a depender de ti, saber, Padre, que nuestro galardón está garantizado en ti. Ayúdanos a tener nuestra mirada puesta en la eternidad, no en las cosas temporales de esta vida. A desarrollar una vida de oración, de dependencia. Líbranos, Señor, de la decadencia, de la dejadez, de la apatía, de la indiferencia. Líbranos de todos estos males y ayúdanos a vivir, Señor, fervorosos en el Espíritu, buscándote ahora que hay tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos.